¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, nueva edición de Sin Hilo. Como desde hace ya varios años, nos encontramos cada miércoles por la noche para recorrer los temas de actualidad que en este año, la verdad, la provincia de Chubut casi no nos ha dado espacio ni respiro por la abundancia de temas, con dos o tres que son los que se mantienen en la agenda periodística a diario. El primero de ellos tiene que ver con esta situación de paro en la provincia de Chubut, más de 100 días de la Carpa de la Dignidad, del paro, más de 30 y pico de la ocupación del Ministerio de Educación, también continúa en la ocupación en la delegación local del Ministerio de Educación, en un escenario muy particular, porque para la provincia, para el Estado, para el gobierno en realidad, ya ha indicado que todo el tema paritario está cerrado, ¿no? Es su visión. En la provincia está normal, creo que dijo algún funcionario, sino el mismo Arcioni, en el día de hoy. Paralelamente, la sensación que uno tiene como observador de esta realidad es que hay situaciones todavía de convulsión en algunos lugares. En el sector docente, hay que decirlo, esto está en esta circunstancia, ¿no? Ayer un paro nacional impulsado a partir de la situación en la provincia de Chubut, un paro nacional que alcanzó, que se replicó luego con marchas en todas las ciudades. Puerto Madryn, por supuesto, tuvo la suya, donde el conflicto en el sector docente sigue estando presente. Pero con una característica, entre jueves y viernes de la semana pasada, siguió la reunión paritaria con los gremios de la educación, con un resultado particular. El gobierno dio por cerrada esta discusión paritaria y anunció que iba a otorgar esa mejora salarial a través de un decreto. Todavía el decreto, por lo menos estamos nosotros intentando corroborar fuentes y fuentes de unos y de otro lado, a ver si ese decreto está ya ingresado en la legislatura, si está firmado, si está, digamos, hecho todo el aspecto formal que requiere un decreto de necesidad y de urgencia, que al ingresar a la legislatura va a requerir una mayoría especial para su aprobación. La pregunta es si existen esa cantidad de votos, son 18 en la sesión. Mañana, el jueves, es la última antes del receso invernal y si no queda un espacio posterior a su tratamiento. ¿Será esta la especulación del gobierno para lograr ponerlo en práctica y que con el mes de julio los docentes cobren bajo ese nuevo concepto que el gobierno ofertó como última oferta el pasado jueves en Rawson, en una discusión que, para el gobierno fue muy corta. En los gremios dicen que se extendió durante gran parte de la tarde y parte de la madrugada. Recién pudieron abandonar ese lugar sobre la mañana del día viernes. De manera tal de que estamos a la espera de qué manera va a responder el sector gremial a esta decisión de enviar el decreto de necesidad de urgencia. Para algunos especialistas en temas jurídicos esto no se puede hacer, de manera constitucional, porque claro, altera el presupuesto del año y el presupuesto que se está llevando adelante es un presupuesto reconducido, el del año pasado. Todavía no ha ingresado el nuevo presupuesto del año en curso, de manera tal que son algunos lugares donde uno puede imaginar que va a darse la cuestión jurídica. Así que bueno, estamos a la espera de que se confirme mañana algunos pronunciamientos de dirigentes gremiales respecto de la continuidad de las medidas de fuerza en la provincia de Chubut en el sector docente. Había otras alternativas, otras hipótesis que hablaban de un levantamiento parcial hasta el regreso del ciclo lectivo, pero aquí apareció un dato importante que ayer anunció el ministro coordinador Marcial Paz. Se van a descontar los días de paro. A partir del mes de mayo, del 16 de mayo, confirmó hoy por la tarde la ministra de Educación, Graciela Sigudosa, lo que le agrega un ingrediente mucho más intenso a esta situación de tensión que para el gobierno no es tal y para los que los observamos está ahí todavía latente el tema del reclamo salarial del sector docente, aparte de otros reclamos que han sido incorporados, ¿no? Como el tema de los edificios, el mantenimiento de los mismos, bueno, todo lo que rodea al tema de educativo. Paralelamente, el gobierno también anunció el cronograma de pagos para el mes de junio, correspondiente al mes de junio, que va a comenzar el próximo 11, para luego, ese es el primer tramo, el 18 el segundo tramo y el 25 el tercer tramo, mientras que el jueves ya va a estar disponible el dinero del aguinaldo de los empleados estatales en los cajeros automáticos, fue depositado en el día de hoy. De manera que para mañana se espera una sesión
situación con mucho condimento en la legislatura de la provincia. Primero, saber si tiene ingreso el DNU, el decreto. Segundo, si va a tener estado parlamentario y también qué va a pasar en la sesión de mañana. La legislatura aprobó una ley de emergencia comercial que es copia fiel del decreto que había emitido el gobernador. En realidad faltan algunas cuestiones así, indicaron los sectores empresarios, que es necesario incorporar a esa ley para que se pueda ir a pedirle a la AFIP algunas medidas de excepción para la provincia de Chubut. Medidas de excepción que ya aplicaron en la provincia de Santa Cruz, lo que nos lleva a hacer un necesario paralelismo entre nuestra situación y lo que fue aquel incendio en la provincia de Santa Cruz. Al menos una pregunta. También se espera que se ratifique por vía de la legislatura la oferta salarial que se aceptó por parte del personal policial el pasado lunes. Bueno, los viales también han arreglado lo suyo. En el caso de auxiliares, hay allí una disputa entre quien firmó el acuerdo con el gobierno, ya que el secretario de un alto dirigente de ATE, Hugo Godoy, Cachorro Godoy, bajó a Chubut para ratificar su apoyo al dirigente Guillermo Quiroga, indicando que lo que firme Ompanera no sirve, lo que agrega otro condimento a esta situación en la provincia de Chubut. Bueno, así estamos, amigos, en nuestra provincia durante estas horas, ¿no? Temas complejos, el gobierno y la sociedad esperando a ver cómo se resuelve para que finalmente los chicos puedan volver a clases, primero y principal, las escuelas estén en condiciones, y luego la pregunta es cómo se va a recuperar todo este tiempo que se ha perdido sin que los chicos reciban educación. Bueno, es una gran pregunta y es otro de los dilemas que seguramente el gobierno está por estas horas evaluando, esperamos, esté evaluando. Les cuento que vamos a tener hoy en el Cilindro, en un ratito conversamos con el Procurador General de la provincia, Jorge Miclarena, varios temas para charlar con él. Obviamente que las múltiples causas derivadas de los casos de corrupción en el Estado serán uno de los temas a tratar. Ya sabemos, embrujo, revelación como casos significativos, funcionarios investigados, aperturas de investigación recientes con el tema de se llama sobreprecios, pero en realidad es una defraudación al Estado. En fin, casos realmente muy significativos, los que ya están siendo investigados. Hay otros en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y de esos también vamos a hablar en el programa de hoy. Y luego destacar el valiente testimonio que se ha comprometido a ofrecernos hoy Vanina. Ella es víctima de violencia de género, nos va a contar un poco su historia, pero también como una forma que tenemos en el programa de respaldar a las víctimas y para que aquellas que todavía no son víctimas pero no se deciden a formalizar su denuncia, lo hagan. Alguna vez comentamos aquí que la cantidad de casos denunciados de violencia intrafamiliar en las áreas respectivas, nos lo decía la jefa de la Comisaría de la Mujer, es igual a la cantidad de consultas, lo que a uno le hace suponer que hay casos que todavía no han llegado a denuncia, ¿no? Así que bueno, a ella desde ya un adelantado agradecimiento. Hacemos la pausa y ya comenzamos con el programa de hoy. Andy, ¿te acordás cuando empezamos? Sí, Marce, hace ya 19 años. Estuvo bueno, ¿no? Sí, es importante saber de dónde venimos. Vos sabés, venimos juntos hace 19 años. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Tenemos el mobiliario adecuado. Te brindamos una amplia gama de equipamiento para empresas, hogar y oficina. Calidad, distinción, a precios de fábrica nos avalan. Eduardo Pez Muebles, 9 de julio 368. Teléfono 47-2701. www.eduardopez.com.
Bien, amigos, iniciamos nuestro programa el día de hoy, con la visita del doctor Jorge Miclarenas, procurador general de la provincia de Chubut. Ya nos ha visitado en otras oportunidades. Gracias por acompañarnos, Jorge, muy gentil, muy amable. Son tantos los temas que me anoté, no sé si se alcanza a ver, pero son muchos. De cualquier manera, me gustaría empezar la charla con una visión un poco por encima. Usted, por su rol, tiene una visión muy amplia, muy general de todo lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar también, un poco mirar el futuro y el presente, e inevitablemente el pasado, porque es lo que se está investigando. En una de las exposiciones de los fiscales, ya se apareció la figura del exgobernador Das Neves allí. Con esta mirada general, y a partir de ese dato, Das Neves estaba enterado, sabía, no sabía de todo esto que estaba pasando. Con esta mirada general, ¿no? Por ahí una apreciación inicial. Con una mirada general, yo tendría que decir, y siempre fundándonos en las evidencias que van apareciendo en los distintos casos, que en alguno de los supuestos no hay evidencia de que estuviera enterado de qué era lo que estaba sucediendo, y en otros casos, como bien dijeron los fiscales, no se podría haber hecho lo que se hizo si no fuera con la anuencia expresa o tácita del exgobernador. Por ejemplo, en el caso conocido policialmente como el embrujo, los fiscales tienen como teoría del caso y creemos que está lo suficientemente, digamos, encaminado como para poder probarlo, que en ese caso en particular había una asociación ilícita comandada por el señor Diego Correa. No tenemos ninguna evidencia en ese caso en particular que indique que el exgobernador estuviera al tanto de estas maniobras, de esa asociación ilícita integrada, como decía, por Correa, Luther y el resto de las personas que están detenidas y privadas de su libertad desde aquel 8 de marzo, si la memoria no me falla. Mientras que en la otra causa, en la de las famosas listas Excel y que se conoció también utilizando terminología policial con el nombre de revelación, todo parece indicar que no había posibilidad alguna de que el exgobernador no estuviera enterado de esa situación, entre otras cosas porque se hizo expresa mención de una circular que salió en febrero del año 2016, donde por expresa indicación del gobernador todas las contrataciones y las renovaciones y los pagos tenían que pasar previamente por la oficina, digamos, de la privada del exgobernador. Y además quienes integraban aquellas listas con los supuestos sobresueldos hace pensar seriamente que no era precisamente Correa o Carpintero quienes disponían cuánto figuraba para una persona y cuánto figuraba para otra, sino que quizás la decisión venía de más arriba. Esta visión general y este dato de observación que nos aportas también me lleva a la siguiente pregunta. Estas causas, en un punteo que hice así muy rápidamente, creo que son 12 o 13, van para 20, quizás más, pero bueno, me parece que se está empezando a observar una matriz de corrupción, no un caso aislado, como puede ser el de Correa y su banda, o lo de la obra pública y los Excel, tomando distancia, ¿no? Por ahí uno se mete a hablar muy en detalle de una causa en particular, pero me da la sensación de que hay una matriz, como una especie de sistema incorporado, ¿no? Sí, recién al inicio de tu apertura, vos decías que se supone que el procurador tiene una visión un poco más general de lo que está pasando y no tanto los expedientes en particular. Debería tenerla. Y la verdad que esa visión un poco más general que uno tiene la obligación de tener, me genera cierta preocupación precisamente porque uno advierte que estamos en presencia de lo que es un mecanismo. O
sea, no es un hecho aislado, es un mecanismo que nos llevó a encontrarnos con esta cantidad de hechos que se fueron concatenando y que nos lleva hoy en día a tener la cantidad de personas imputadas y muchos de ellos privadas de su libertad. En algún momento, cuando originalmente aparece la primer denuncia con aquel sobre dejado en la legislatura, me estoy remontando al mes de agosto del año pasado. Recuerdo que en una primera nota que me hacen en el mes de septiembre, yo manifesté que no solamente íbamos a investigar los sobres, o mejor dicho, los expedientes que aparecían dentro de ese sobre, sino que íbamos a investigar absolutamente todas las contrataciones que tuvieron que ver con la emergencia climática, precisamente por el escozor que genera pensar, o el solo pensar, que en circunstancias tan trágicas para nuestra provincia se pudiera alguien haber aprovechado de los dineros públicos, en detrimento, por supuesto, de las tremendas necesidades que tenían nuestros comprovincianos, ¿verdad? Y también dije que íbamos a llegar hasta donde las evidencias nos llegaban. Y precisamente son las evidencias los que nos van llevando a distintos lugares y que nos han obligado a abrir una cantidad importante de causas y a tener también, por supuesto, una cantidad muy importante de fiscales que, dicho sea de paso, debo resaltar, sí, y debo resaltar y destacar la tremenda tarea que están realizando desde el doctor Báez, Bugueño, Williams, Rodríguez, Iturriós, Napoli lo ayuda. Iturriós, Napoli, y bueno, Franco, toda la gente. Todo el equipo. Exactamente. Y los técnicos que no conocemos, ¿no? Porque hay técnicos, contadores, hay contadores que están del equipo multidisciplinario de la Procuración, que están abocados exclusivamente y excluyentemente con estos expedientes, con estos análisis, porque hay una cantidad importantísima de evidencia para revelar, y bueno, y que lleva su tiempo y su trabajo de laboratorio, ¿verdad? Pero esto viene a colación precisamente porque son las propias evidencias las que nos van llevando por un camino o por otro, y que nos han obligado a ir abriendo nuevas causas precisamente para poder mantener un control, independientemente de que en algún momento muchas de ellas puedan llegar a unificarse. Pero eso se verá al momento de acusar, y siempre y cuando el Ministerio Público Fiscal lo pida y sea conveniente, no solo para la defensa, sino también para nosotros. Bueno, ahí hay un método, está claro, porque de hecho empiezan a aparecer las mismas personas haciendo diferentes acciones. La conexión de Guillor, por ejemplo, con el caso de Tesla, con el caso de CEPAT, cito ese ejemplo y debe haber muchos más alrededor de esto. Todo nace en aquel sobre, como bien usted decía, y hay una persona que lleva ese sobre, según las cámaras de legislatura ofrecieron. Esa persona, imagino, ofreció testimonio. La pregunta es si la consecuencia para esa persona ha sido tener que ponerle protección, está como un testigo encubierto. No sé cómo ha sido el efecto para también medir el poder con el cual se enfrentó en ese momento, que no es el que se enfrenta ahora, ¿no? Sí, esa persona ha brindado su declaración no una vez, sino varias veces en la Fiscalía. La primera vez la hizo en la Fiscalía de Rawson y luego brindó su declaración en la Fiscalía de Trelew. En alguna circunstancia inicial negó haber sido quien llevó aquel sobre, y en otras circunstancias dio sus razones de por qué las llevó o por qué lo llevó. Independientemente de que yo en lo particular crea o no crea en lo que dijo, tengo que aclarar que la Fiscalía toma entrevistas, no toma testimonios en términos procesales, o sea, con juramento de decir verdad. Lo que se toman son entrevistas que luego le sirven al fiscal para formar su caso, su teoría del caso y llevarla a juicio. Y en el juicio propiamente dicho, si estas personas que vienen a declarar lo hacen bajo juramento de decir verdad.
Lo que quiero significar con esto es que independientemente de que yo le crea o no le crea cuáles fueron las razones que la motivaron a llevar el sobre, lo cierto es que sí, efectivamente en un momento ella reconoció haber llevado ese sobre. Sí. Vamos a recordar, para ponernos en contexto, que uno de los rumores que desde el primer momento surgió era una situación de despecho amoroso que había sido como una de las... De hecho, un medio nacional también levantó ese dato como concreto. No quiero abordar porque me parece que no hace al fondo de lo que estamos conversando, pero digamos, para ponernos en contexto a lo que dice Jorge, imagino que tiene que ver con eso, pero el hecho que el sobre estaba ahí. Sí, y la versión dada por ella obedece a otros motivos, claro. no a este. Vuelvo a repetir, independientemente de que en lo personal lo crea o no lo crea, es su versión. Lo cierto es que el famoso sobre fue, digamos, el motivador para que estos 3 diputados del Frente para la Victoria efectuaran una denuncia y a partir de ahí se fueron derivando en los otros casos que por X circunstancias fueron más rápido que este que se conoció como el de la emergencia y que tuvo una apertura, como bien sabes, hace unos días atrás. Que no es sobreprecio en realidad, ¿no es cierto? No, en realidad se conoció como los sobreprecios y sin perjuicio de que en algunos casos aparece a simple vista un sobreprecio, por ejemplo, no sé, en la compra de agua mineral. Lo cierto es que tiene más que ver con una defraudación que con los sobreprecios, porque no se trata de comprar mercadería a un precio superior al que está en el mercado, sino que se trata de hacer ver que compro mercadería cuando en realidad nunca se entregó esa mercadería y lo que hubo es una circulación de dinero espurio. Sí, la sospecha en algún momento que se instaló es que había una factura necesaria para iniciar un proceso de pago y que nunca esa mercadería fue entregada, que era trucho de punto a punto, ¿no? Exactamente, desde ya cuando inclusive hemos ido a hacer algunas verificaciones de algunos negocios que aparecían como vendiendo una mercadería en cantidades importantes. Obviamente no solo esos negocios no se dedicaban a la venta de esa mercadería, sino que argumentaban haberlo comprado en alguna otra provincia del país. Cuando averiguábamos en alguna otra provincia del país, como por ejemplo fue el caso de Córdoba, La Pampa o provincia de Buenos Aires, nos encontramos con que las facturas provenían, por ejemplo, en el caso de Córdoba, de un domicilio donde había constituidas 200 sociedades. O sea, un domicilio, realmente, aparte el lugar, me imagino que... Sí, no existía una sociedad y mucho menos 200. Mucho menos un galpón, bueno, exactamente. Nada, confirma ese dato. Vamos a recordar que hay un par de denuncias que tienen que ver con compra de leña, no sé la cantidad, creo que son 3 toneladas de leña, 10.000 faros de pasto, 2 datos significativos. No significa que sean los únicos, esto quiero aclararlo también, porque son apenas como una especie de ejemplo, ¿no? de la mecánica. Y también me parece importante acá aclarar que, insisto una vez más en el tremendo trabajo que están llevando adelante los fiscales, pero que hace que necesariamente se tengan que manejar algunos tiempos y algunas circunstancias. Por ejemplo, en la apertura de esto que se conoce como la causa de la emergencia, se hizo la apertura de investigación, que significa que es el acto procesal por el cual se le hace saber a las personas que están sospechadas de un hecho ilícito que van a ser investigadas, por qué van a ser investigadas, cuál es la evidencia que hasta ese momento tiene el Ministerio Público Fiscal y cuál es la calificación penal que en principio se ha escogido. Y a partir de ese momento se cuenta con 6 meses en principio para concluir la investigación. Y que en este caso puntual, que fueron imputadas 5 o 6 personas, no significa que los fiscales vayan a quedarse ahí, porque hay una segunda etapa que tiene que ver con aquellas personas precisamente que figuraban como vendiéndole algo al Estado que jamás entregaron. Bueno, esto tiene que ver con empresas, ¿no? Básicamente con comercios, empresas que en algún caso, imagino también en el caso de que citábamos de 100 de Córdoba, alguien que si bien es proveedor del Estado, no vende ese producto, sino que se lo compra un tercero. El cómplice encubierto, no sé cómo sea el término, es la persona que es proveedor del Estado, ¿no? En este caso. Bueno, el tema de la carne, el tema de los fardos de pasto, el tema de los colchones, es un caso también muy particular, pues se compraron los colchones antes de que empiece a llover.
Sí, según figura en el expediente y como bien lo señalaba el doctor Rodríguez y Williams, que son los dos fiscales que llevan esta causa, la compra se realiza o el pedido se realiza 2 días antes de que empiece... De que empiece a llover. Exactamente. Ni siquiera todavía que estaba Exactamente, inundado. sí, además una cantidad de colchones que... 180 por lo menos, ¿no? No aparecen, sí, no aparecen. Es poco. No me acuerdo la cantidad, pero no aparecen Eso es una de compra ninguna que manera como entregados. Hay un comercio local, una empresa local allí involucrada. Exactamente, hay comercios locales involucrados, sí, que además no tiene nada que ver con el rubro de la venta de colchones. Y hay otros que están fuera de la provincia, como señalábamos hace unos instantes. Tenemos el dato de que acá en Madrid no está bien lo que voy a decir, no es allanamiento, tiene otro nombre, usted me lo va a aclarar, a un negocio que se llama Mall Don Bosco. Sí. No sé si eso me lo puede confirmar, ¿esto es así y en qué circunstancias se vio? Lo que pasa es que aparecen como proveyendo una cantidad importante de mercadería precisamente en el marco de la emergencia. Entonces los fiscales lo que hacen muchas veces es una orden de presentación para requerir determinada documentación o un allanamiento según y conforme las características del caso, ¿verdad? Pero digamos, por decirlo de algún modo, es sujeto de interés para la investigación. Bien, un acto de elegancia, doctor, que le agradezco para ponerlo en su lugar, está muy bien. Nosotros en nuestro rubro decimos otra cosa, pero bueno. Ahora vamos a repasar unos casos puntuales. En el caso de lo que no es sobreprecio, sino que es una defraudación del Estado, cuando se expone el caso, no sé si está bien dicho, testigo o el ejemplo como para demostrar que existe esta situación, no significa que no haya otras, aparece una situación también de otro delito que es aprovecharse de una posición de poder para un comerciante. Cuéntenos un poco cómo fue esa situación. Sí, eso es lo que se conoce con el nombre de concusión, es aquella persona que tiene, digamos, alguna creencia en favor del Estado, o sea, a favor suyo, para con el Estado, y recibe del otro lado, digamos, ciertos condicionamientos a cambio de recibir lo que legítimamente le corresponde. Acá lo que sucedía es que había, por ejemplo, gente que tenía un comercio legítimo y que trabajaba de hacía mucho tiempo con su comercio, que era proveedor del Estado, que había acumulado una cantidad de créditos importantes en su favor y para el Estado, que le debían plata, exactamente, para que se entienda, le debían mucha plata, y que no le pagaban, con lo cual lo colocaban en una situación de ahogo financiero muy importante. Cuando aparece la ley de emergencia, recordemos que se destinaron en principio 46 millones de pesos, que surgieron de un decreto de un fondo especial y de dos fondos distintos después, lo que sumaban una cantidad de 46 millones de pesos. Eso hizo que hubiera algún dinero, digamos, disponible como para precisamente afrontar la situación de emergencia. Y lo que sucedió en algunos casos que están, digamos, corroborados por el Ministerio Público Fiscal, es que a estas personas, a los cuales el Estado le debía mucho dinero de otra cosa, había una suerte de extorsión en el sentido de que tenía que facturar mercadería que nunca entregaba, devolver el dinero que supuestamente cobraba por esa mercadería que nunca entregaba, a cambio de que le pagaran lo que... sí, que le liberen el pago. Exactamente, de lo que le adeudaban. También ahí aparece otro caso que en realidad le avisaron, el negocio al cual hace referencia el doctor es el negocio de Samisi Ferretería, los dos hemos vivido en Trelew, es un negocio de un montón de años, una familia tradicional del lugar que bueno estaba en esta situación. Y que le avisaban que estaba la plata depositada, pero que iban a buscar la de ellos, discúlpenme la vulgaridad. Que era toda prácticamente. Que era prácticamente toda. Estamos hablando de una factura de algo que nunca se iba a entregar de 490.000 pesos. Sí, en principio ese sería el monto. De una que sí, hay yo más. no tengo tan precisos los montos.
si bien obviamente mantengo permanente diálogo con todos los fiscales que llevan todas estas causas, pero digamos, mi tarea es más el apoyo logístico, el acompañamiento y tratar de proveerlos de todas las necesidades que ellos me manifiestan en el marco de la investigación, pero son ellos los que llevan, digamos, los detalles finos de cada una de la investigación. El monto es aproximadamente ese, si mal no recuerdo, y es un episodio que efectivamente ha sido corroborado por el Ministerio Público Fiscal. Pero vuelve a aparecer lo que hablábamos al principio, esto de una metodología. Esto por el monto, por ahí es menor, pero en el caso de la obra pública empieza a aparecer una situación similar. Si querés que te pague, pagame. Más o menos. Sí. Nosotros, de algún modo, y esta es otra causa, de algún modo relacionamos este fondo espurio, obviamente, que se formaba a partir de la obra pública con las famosas listas Excel de sobresueldo. Sí, más que de sobresueldo, habían unas listas que eso sí evidentemente aparecen como sobresueldos, pero después hay otras listas Excel donde aparecen absolutamente todos los egresos y los ingresos. Es una suerte de libro diario que muy meticulosamente llevaba el señor Luther, a punto tal que, y esto como dato de color lo menciono, en febrero del año pasado, el 14 o el 16 de febrero, no recuerdo bien la fecha, fue la primera orden de presentación o allanamiento, para que se entienda más claro, que hicimos en el Ministerio de Familia y en Casa de Gobierno. ¿El año pasado o este año? No, el año pasado. El año pasado, apenas arranca, exactamente, apenas arranca la causa de la emergencia. Ajá, la emergencia arranca en agosto, la causa, y nosotros en septiembre, el 14 o el 16, no me acuerdo la fecha, hacemos las primeras presentaciones para llevarnos los expedientes. Sí. Luego, allá por febrero, cuando secuestramos ya un montón de cosas, encontramos estas famosas listas, y en esas listas decía 14 de febrero, el día del allanamiento. No pude anotar tanto día del allanamiento. Está sentado. Exactamente. No pude anotar 20.000 pesos día del allanamiento. La meticulosidad que le cuesta. Y efectivamente ese día estábamos haciendo. Incluso yo no las vi todas las listas, algunas han trascendido. Incluso con balanceadas, digamos, entre lo que entraba y la salida, digamos. Exactamente, era una suerte de libro diario donde figuraba todos los ingresos y todos los egresos. Esto viene a colación cuando hablamos de cuánto dinero se manejaba, o si la obra pública, o lo que surge de estas listas, al menos en los meses que nosotros hemos podido corroborar, es que los montos iban entre 7 millones a 15, 16, 17 millones de pesos por mes. Por mes, desde... Sí. Desde los meses que nosotros pudimos corroborar, el año pasado. Claro, que de algún modo estaban en las listas, yo diría todo 2017. Prácticamente. Todo 2017. Claro, que es tanta la abundancia de información que uno intenta ponerlo en números de perjuicio al Estado. Por ejemplo, hay 3 embargados por iniciativa ciudadana, ahí hay 80 millones de pesos que tienen de bienes confirmados que son de su propiedad, esto es de Luther, de Correa y de Gatica. Algún momento surgió una cifra que era de 800 millones. Yo no recuerdo muy bien de dónde surge esa cifra, pero fue en los primeros momentos. Es muy difícil ahora hacer una especulación, pero pareciera que está por encima. Así Y es muy probable. También tengo que decir que hoy por hoy lo que quizás un poco más nos demore el terminar de cerrar la pieza procesal que nos lleve a formular una acusación tiene que ver precisamente con algunas pericias que están pendientes de celulares, de computadoras, y también, por supuesto, con la pericia contable para ver estimativamente o cuánto es el monto que se ha defraudado.
y por supuesto también con evaluaciones que tenemos que hacer de inmuebles. Esos inmuebles, comprobada, obviamente está el proceso, todavía falta el juicio. En el caso de que la sentencia sea de culpabilidad y demás, ¿esos bienes pueden volver al Estado o pueden volver pues están mal habidos, ¿no? En definitiva. Sí, desde el principio mismo de la apertura de investigación, de la primera apertura de investigación en la causa conocida como el embrujo, los fiscales dejaron claramente asentado que querían la inhibición general de bienes de todas las personas que están imputadas, por supuesto también el levantamiento del secreto bancario, etcétera, etcétera, porque además hay en curso para muchos de ellos una investigación por enriquecimiento ilícito. Y la finalidad no es otra que perseguir el decomiso de los bienes, de todos los bienes que podamos constatar, de aquellas personas que terminen, por supuesto, condenadas con las debidas responsabilidades. ¿Y por qué digo el decomiso? Porque sabido es que esta ley de extinción de dominio, que tiene una aprobación en la Cámara de Diputados, está difícil en la de senadores. Eso obviamente a futuro sería una herramienta importante, pero el decomiso figura como pena dentro del Código Penal, o sea que no necesitamos ninguna ley especial para plantear el decomiso de los bienes mal habidos en estos casos de corrupción. Sí necesitamos, por supuesto, una sentencia que así lo indique. Decía usted que no, en perjuicio de que todo esto se unifique en una sola causa en algún momento, ¿hay algún delito tipificado que sea, digamos, mucho más grave de los que están en este momento, por los cuales han sido señalados? Pues estamos en una asociación ilícita, que es un delito grave, sí. Un enriquecimiento ilícito, que lo es pero no es tanto, una defraudación al Estado, pero ¿hay algo por encima? No, lo que, digamos, en principio lo que aparece así como las primeras calificaciones, que la mayor responsabilidad la tiene la figura del 210, o sea, de la asociación ilícita, sobre todo en cabeza de quienes aparecen como jefes de esa asociación ilícita. Esos son, sin dudas, los que tienen mayor responsabilidad en términos, digamos, de pretensión punitiva de parte del Ministerio Público Fiscal. Pero, digamos, es apresurado porque esto... No va en relación. ¿El decomiso es para todos los casos? No, el decomiso es, si nosotros demostramos que... Un enriquecimiento ilícito. Exactamente, o que esto es con dinero mal habido, vamos por el decomiso, eso correcto, sin ninguna duda. Digo que es un tanto prematuro hacer especulaciones en cuanto a la pretensión punitiva y además a la expectativa de pena que pueda llegar a haber, porque esto además concurren los delitos, concursan los delitos, entonces hay que ver en cada caso en particular cuál es el grado de responsabilidad, con qué concursa, cuál es la imputación, etcétera, ¿no? Sí, la sensación que me queda es que hay mucho hecho, pero queda mucho por hacer. Documentación por revisar, me parece que hay mucho. De solo ver los bultos de allanamientos, me parece, y de celulares y de computadoras, me parece que queda mucho todavía por peritar. Sí. Yo creo que, y esto... lo digo de la charla con los fiscales, no porque esté poniendo alguna presión especial, pero yo creo que hay algunas causas, por ejemplo la del embrujo, en la que los fiscales muy probablemente para la primavera estén en condiciones, digamos, de presentar una acusación, porque está muy avanzada, y porque lo que queda son estas desintervenciones, estas pericias, y como para poder formular una acusación. Quizás la causa de la emergencia o la causa de el embrujo, o no, la otra, la revelación, quizás amerite alguna prórroga que están dentro de las facultades poder pedirla, pero la idea es terminarlas en el menor tiempo posible todas, como para que después sí la oficina judicial tenga mucho trabajo
para organizar unos juicios Claro. como los que hay que organizar, ¿no? De cualquier manera, la sensación que queda, y también lo cruzo en su opinión personal, es la causa revelación, que arranca con las planillas Excel, termina desnudando una matriz, también esto visto desde afuera, entre la obra pública, grandes empresas, históricas empresas vinculadas a la obra pública, siempre construyendo en la provincia de Chubut, y el Estado. En términos de volumen económico, ¿eso le parece a usted que es lo más...? Todo es importante, ¿no? Pero pareciera que involucrar la obra pública por los montos que se involucran, ¿no? Sí, sin duda, sí. En términos de volumen económico, hoy por hoy, creo yo que esas son muy importantes. Muy ¿no? importante. Y se lo pregunto porque hay otra causa en investigación por el doctor Báez que tiene que ver con la construcción de unas obras donde vuelven a aparecer dos empresas que están en revelación, que son Sudelco y yo nunca digo bien el nombre, Nitens. Sí, Nitens. Nitens es el nombre. Vuelven a aparecer allí. ¿En qué situación? Yo me gusta este término que usted utilizó, sujeto de interés de la causa. ¿Por qué esas empresas son sujeto de interés de la causa? Porque aparecen en obras que están en principio sospechadas, que hay una denuncia concreta en función de esas 4 obras, que estamos hablando de un monto de 260 millones de pesos, y que, bueno, obviamente está en una etapa inicial de investigación. Ese expediente lo lleva el doctor Báez con el doctor Bugueño. Se han hecho, ahí sí hubo allanamientos en unas Sí, el doctor Hashal también de allá de la Procuración. Se hicieron algunas medidas importantes. Y bueno, y todavía no tiene apertura de investigación. Nosotros, y esto también quiero que se entienda, hasta tanto no hay una apertura de investigación, que es el momento procesal en el cual se le hace saber a la persona imputada que se lo va a investigar y por qué se lo va a investigar, el código establece que las causas son reservadas y en consecuencia nosotros debemos mantener reserva sobre cuestiones que todavía no han ameritado una apertura de investigación formal. Correcto. Para ir cerrando, dos o tres temas, causas puntuales. Una que tuvo trascendencia, quizás no por el volumen económico, nada, sino porque se involucró a las mascotas y parece que cuando las mascotas se golpea mucho socialmente. Eso está en investigación, se está avanzando, sin que esto, lo que me vaya a contar, perjudique la causa, ¿no? Sí, manteniendo la también reserva esa se inició en Rawson o en Trelew, después hubo una derivación a Comodoro Rivadavia. En Comodoro se hicieron una serie de medidas de investigación y se concluyó que en realidad el famoso alimento para mascotas había quedado, digamos, por la zona del valle. Llegó hasta así Rawson. que, claro, así que está en plena investigación esa también. Pero aquella hipótesis que presentó una vecina de Madrid, digamos, hay datos para avanzar. Sí, Esto claro. quiero Y aparte había, a ver, esta causa en realidad se inicia con lo que presentó la vecina de Madrid e inmediatamente nosotros nos contactamos con la persona que donó los alimentos para mascotas. Un camión de mascotas. Y la donación expresamente estaba destinada precisamente para la emergencia, no para otra cosa. Así que, digamos, había una indignación importante y con razón también de la persona que Sí, bueno, las había hecho mascotas la no la donación, podían ¿no? defenderse, bueno, por todo lo que uno imagina. Sí. Y con esto vamos cerrando. También no está ligado a esta documentación ni a revelación, pero también fue presentada la denuncia por el tema de las cámaras, que eso lo hizo el Ministerio de la Secretaría de Seguridad en su momento. ¿Eso en qué estado está? Bueno, eso también está en una etapa de investigación preliminar. Hubo que hacer y se está haciendo un relevamiento de todas las cámaras dispuestas en los distintos lugares de la provincia. Es una tarea pericial que se le encomendó a la Policía Científica. Se han tomado una serie de entrevistas. El tema lo está llevando el doctor Franco y el doctor Papayani de Rawson. Y bueno, también está avanzando firmemente, pero estamos esperando, digamos, el resultado de esta pericia como para poder evaluar
en realidad si se trata de, como si fuera la emergencia, de sobreprecios o de cosas que no se entregaron. Claro, ahí hubo una emergencia también, claro, como para justificar la compra directa, ¿no es cierto? Sí, algo similar. Últimamente cada vez que uno escucha la palabra emergencia, sospecha. Y hay que abrir un poco los ojos porque hubo una confusión, digamos, deliberado o no, pero confusión al fin, de creer que la emergencia es una suerte de carta franca para hacer cualquier cosa, y en realidad lo que hace la emergencia es, digamos, acortar algunos caminos que tienen que ver con la administración pública, la burocracia, pero de ningún modo lo faculta a comprar a precios exorbitantes, a comprar mercadería que no es conveniente, a comprar de menor calidad, a comprar... No, absolutamente no. Volvemos al tema original. Una metodología que estaba inserta administrativamente. Agarremos de donde podamos, básicamente. Por lo menos la mirada mía, ¿no? Sobre este particular. Jorge, mil gracias por atendernos. No, gracias a usted por acompañarnos por la invitación. Y por la información. Muy gentil, ¿eh? Bueno, hemos conversado con el doctor Jorge Miclarena. Por supuesto, nos han quedado un montón de temas para conversar en otra oportunidad. Procurador General de la provincia. Hacemos la pausa y nos vamos a encontrar con Vanina. Andy, ¿te acordás cuando empezamos? Sí, Marce, hace ya 19 años. Estuvo bueno, ¿no? Sí, es importante saber de dónde venimos. Vos sabés, venimos juntos hace 19 años. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Tenemos el mobiliario adecuado. Te brindamos una amplia gama de equipamiento para empresas, hogar y oficina. Calidad, distinción, a precios de fábrica nos avalan. Eduardo Pez Muebles, 9 de julio 368. Teléfono 47-2701. www.eduardopez.com. Bien, vamos a iniciar este bloque acompañados por Vanina. En la apertura del programa poníamos un poco en valor la decisión de Vanina de estar en un programa en vivo, en televisión, a partir de una situación horrible que le ha tocado pasar, pero también alentarla a que lo haga para que cunda el ejemplo en otras tantas que seguramente consultan muchas veces en la Comisaría de la Mujer en situaciones, circunstancias similares de ser víctimas de violencia de género y que no terminan materializando la denuncia. Ella lo ha hecho. El caso es lesiones agravadas por violencia de género a persona exconviviente. Su expareja fue condenado a 6 meses de prisión condicional y se conoció la sentencia esta semana. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. ¿Más o menos expliqué bien la cosa? Sí. Así que bueno, en realidad queremos que nos des tu testimonio, un poco esta historia que termina con esta información concreta, pero ¿cómo es la historia? ¿Tu historia personal? Bueno, primero que todo quería agradecerles a ustedes por el espacio y por brindarme su acompañamiento en esto.
agradecerle al doctor Jorge Bugueño, que fue quien también trabajó muchísimo en mi caso. Y bueno, esto también lo hago por mi familia, por mis amigos y ¿Tenés por niños? quien me acompaña. ¿Tenés chicos? No. Porque yo siempre dije, mi papá en todo momento quería ir a buscarlo, Víctor Daniel Montini se llama. Mis primos, mis hermanos, varones también, y esto para decirle que, no sé, de creer en la justicia, de que yo siempre le dije, no, papá, no vayas, no actuemos de la misma manera, con violencia. Fue muy fuerte. Fue para ellos también, Sí. atravesar. ¿Cuánto tiempo duró esta situación, Vanina? Y más o menos cuando yo dije basta, porque en realidad empezó una relación al principio muy violenta, fue a lo último, digamos, y fue cuando entre idas y vueltas dije basta, ya está, o sea, porque me estaba, quieras o no, te pones en la misma violencia, y dije basta, no, yo no quiero esto para mí, no lo quiero. ¿El caso tuyo es el que comentaba una vez Jorge Bugueño, que hubo un episodio afuera de Fiscalía? Yo no recuerdo si él lo mencionó. Él contó una vez un caso donde él estaba observando. Yo tuve 13 denuncias. 13 denuncias. 13 denuncias contra él, más o menos. En una me acompañó la madre de él, porque en una de las tantas veces, si no estaba la familia de él, a mí me clavaba un cuchillo él. Se metió el padre entre medio, el padre de él se metió entre medio y se lo dio a él. Que no sé si, no me acuerdo bien si le dio en la mano o en el pecho, no recuerdo O sea, que bien. vos, la familia de tu expareja, también, digamos, de alguna manera... Ellos, la madre me te acompañó. contuvieron. Una de las primeras denuncias, la madre me dijo, vayamos a hacerla, y ella misma me acompañó a hacer la denuncia. El padre no, porque se descompuso, fue una situación terrible. Terrible. Que apareció en mi trabajo. Y Apareció tu expareja en el trabajo. en el trabajo. Ahí Y surgió- estaba la familia de él acompañándome. Por suerte estaban ahí porque realmente yo no sé si la contaba o si exagero, pero bueno, fueron, luego que yo dije basta, fue casi un año completo que me hostigó. ¿Eso fue? ¿Ya no estaban juntos? No, ¿Cuánto? inclusive él tenía, porque yo me había enterado, tenía una novia nueva, una pareja nueva, inclusive estaba por ser padre, y él seguía... El hostigamiento, cuando dice hostigamiento, ¿qué era? ¿Quería volver a establecer una No, relación con vos? seguirme, no, él estuvo así, habrá estado como 4 meses de volver, de que me llamaba, amenazas de él, que me decía me voy a matar, que si no volvés conmigo estoy en tal lado, estoy empastillado, y yo decía entre mí, bueno... Sí. ¿En qué momento no sé si está bien lo que te voy a preguntar, haces vos un clic, como decís, bueno, esto no se corrige más? ¿Hay un episodio puntualmente? Sí. Las situaciones de violencia, y también te lo pregunto para que otras estén escuchando, empieza por ahí con cosas menores, primero verbal, después va agravándose. ¿Eso es tu caso o directamente fue violencia física fuerte desde el primer momento? No, fue agravándose. Fue como un proceso... Primero fue no sé, psicológico y después fue agravándose. En el momento de que yo hice clic, que dije basta, fue una vez que me levantó a la mañana y me dejó afuera, sin ropa, sin nada, y yo salí en mi auto en su momento a buscar ayuda y me encontré con la mamá. Me encontré con la mamá y fuimos a la comisaría de la mujer. Ahí me acompañaron para que por lo menos me devuelva mi ropa y me largó todo afuera. Y ahí fue cuando dije basta, porque yo tengo mi trabajo, yo me mantengo sola. E inclusive yo cuando me junté con él no tenía una sábana, cosas que se dijeron que nada que ver, de que yo no me quedé con nada material. Yo me fui solamente con mi ropa y mis muebles de que me fui a vivir sola a los 18 años. Nada tengo. E inclusive él vendió cosas mías con las cuales yo tengo registro, papeles a mi nombre. Me han ido a amenazar a mi trabajo para que yo dé los papeles, para que firme por las cosas que ha vendido. Amigos de él, porque han vendido las cosas. Y yo dije, yo no voy a firmar nada, yo no te vendí, yo soy la propietaria y no te vendí nada.
no te las voy a dar y tampoco quiero lo material. En algún momento, obviamente que el miedo habrá sido parte de tu vida. Al día de hoy. Hoy estoy aterrada por el mañana. Es algo que no hay ni policía ni fiscalía que te pueda garantizar. Él tuvo una restricción de acercamiento un tiempo y no la cumplía, e inclusive una de las veces que se acercaba abajo de mi casa, no sé cómo sabía mis horarios, se frenaba iba a su cuatri en el auto, aceleraba, inclusive una vez íbamos subiendo con mi abuela y mis primos a mi casa y nos tiró el cuatri encima, esperaba ahí abajo y la excusa era el que iba a ver a un amigo que vivía enfrente, la cual era mentira. Vivía la madre del amigo, pero él nunca la había ido a visitar. Era como que siempre buscaba excusas. ¿Esto también está atravesado por cuestiones de alcohol, de drogas? Sí, de droga. Él había empezado a consumir y las últimas veces que se puso agresivo, la familia me dijo, Vani, mira, lo queremos internar, pero si vos no le decís que volvés con él, no se va a ir. Entonces yo dije, accedí a esa idea, porque ya no, los padres realmente no lo pueden sostener, no se ciega y se ciega. Sí. No le importa nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 2 años. 2 años. ¿Y en qué momento, este proceso, cuándo empezó a ponerse cada vez más violento? ¿Enseguida? No, los últimos años. Los últimos años. Los últimos meses. Hiciste 13 denuncias. Yo me quedo con ese dato. ¿En qué momento sentiste que el sistema, el Estado empezó a acompañarte? ¿Enseguida? No. Quiero detenerme en ese dato también. Contar. No quiero meterme en los golpes, salvo que vos los quieras contar. No volver a que vos atravieses en televisión un proceso muy doloroso, muy triste, y no quiero ponerme morboso con la historia. Por eso quiero verlo desde el otro lado. Vos como víctima hiciste 13 denuncias. Sí. ¿Qué pasó con la primera? Que no pasó nada. ¿Y cuándo empezó a pasar? En realidad empezó a pasar ahora 5 meses. ¿Pero es a partir de un hecho, de una agresión puntual o por la insistencia? Por la insistencia. Por la insistencia. Quería buscar justicia en esto y más que nada como ya dije, por mi familia, porque él me acompaña, a quien también agredió, y por mis amigos, por mis amigas, para demostrar mi verdad. Sí, aparte para empezar a perder ese miedo que en este momento estás teniendo, ¿no? Sí. Ese es un reclamo que nosotros, digamos, insistimos ante la justicia y la policía, tiene que estar acá, ¿eh? No hay forma. 13 denuncias es una locura. 13 denuncias es una locura. He ido muchas veces a comisaría de la mujer, fui muchas veces, e inclusive las últimas veces mismo en la comisaría de mujer me han dicho, andate directamente a fiscalía, porque acá tarda mucho. Mientras nosotros llevamos y demás, andate a fiscalía, Anina. Y no me acuerdo quién me atendía primero en fiscalía, pero no me daba mucha bolilla y una de las tantas agresiones fui y le golpeé la puerta a Jorge, subí directamente y le dije... Jorge Bugueño, el fiscal Bugueño. Jorge Bugueño, sí, quien me representó. Le dije, no quiero que mi papá venga mañana a decirme una menos. No quiero. Sí. Y aparte que tu papá esté detenido por una... Le digo, necesito que me ayudes porque esto va a ser una batalla campal. Mi familia ya no daba más, ya no entendían cómo les pedía que no vayan. Sí, papá es una acción de protección. Entonces le digo, o se arma una batalla campal o vos frenas esto, hace algo, por favor, le digo, ayúdame, porque no cumple nada. Era siempre como burlándose de que, sí, anda a hacerme otra denuncia. Se burlaba, todo el tiempo se burlaba porque decía que no le iban a hacer nada a él, que él conocía cómo era todo. Y eran constantes burlas. Y yo digo, no puede ser. No ¿Te pueden sentís protegida por el sistema? No fui protegida por el sistema. ¿Y ahora? Hoy por hoy sí. Hoy yo sé que yo levanto un teléfono, Jorge me dio su teléfono personal, yo lo llamo a él y es increíble. Yo sé que él tiene muchas cosas a cargo de él y yo lo llamo a él en cualquier momento y él me responde.
me responde enseguida, o por cualquier consulta, o ha habido audiencias que yo estaba muy nerviosa, inclusive la última audiencia que se sentenció esto, él decidió de hacerlo el mismo día, porque él estuvo prófugo 2 veces, se pidió la captura también, y la última vez se presentó él solo. Y bueno, y Bugueño decidió hacer todo el mismo día para que no esté prófugo de nuevo y no seguir tardando con esto, porque en realidad lo que también estiró el que no se presentaba y que también estuvo prófugo y no lo encontraban, y bueno, y la última vez otra vez se pidió captura. Fue un tiempo muy largo. ¿Hay un servicio de atención a la víctima? ¿Te ha servido? ¿Lo has aprovechado? ¿O en tu caso por ahí no sé cómo te has manejado con eso? No me lo dieron. A mí sí me ofrecieron, que es un grupo muy bueno de psicólogos, que me lo ofreció Jorge, los cuales fui un tiempo y bueno, después fui a mi psicólogo particular, obviamente. Bueno, es un proceso en el que está saliendo, imagino, sí, que no es fácil, porque sí, lo hemos hablado con otros casos, digamos, cuando uno está solo consigo mismo aparecen esos fantasmas espantosos, ¿no? Sí. Acompañar. Vos sabés que tu testimonio tenía como objetivo, como siempre lo tenemos aquí, no meternos en la historia para volver a que vos pases por eso de vuelta desde tu cabeza, sino porque probablemente haya otras mujeres que ya tienen muchas denuncias y que... También por eso lo hice, porque uno siempre está, que ni una menos, compartiendo cosas en las redes y vos decís, opa, yo estoy compartiendo cosas y no voy a... La verdad que mucha gente que me conoce no sabe de esto. Y creo que también se están enterando por esto, y yo estoy todo el tiempo compartiendo. Pero eso porque, Vanina, en algún momento, te digo desde el lugar de la persona, la víctima... Me da vergüenza. Eso te quería preguntar. Me dio mucha vergüenza. ¿Te da como vergüenza por algún error que entendés que cometiste? No, ¿Pero por qué es por lo que pasé. Por lo que pasé. Me da vergüenza. Bueno, que no te dé. Para eso estamos acá, porque en realidad, imagino, yo desde el principio del programa hablo del coraje, de la valentía y del ejemplo, y por eso te convocamos hoy aquí. Sigan el ejemplo de Vanina, este proceso recién comienza. ¿Confías en la justicia? Hoy sí. ¿Cómo fuiste tratada en la Comisaría de la Mujer? ¿Cómo fue ese proceso, la primera denuncia? No quiero que me cuentes qué pasó para llegar a la primera denuncia, ¿no? Quiero que me cuentes cómo fue ese proceso para vos. ¿Sentiste que te atendieron bien, que respondieron esa parte del Estado? No. Inclusive yo creo que no están preparadas para recibir a una mujer en situaciones de nervio, como uno llega en su momento. No están preparadas. Yo creo, son muy pocas las chicas, habrán 2, 3 chicas que sé que están hace tiempo, pero después hay gente nueva que realmente no están preparadas para atender a situaciones así. Tienen buenas intenciones, pero no alcanzan. Claro, tiene buenas intenciones, pero quizás vos llegás nerviosa y se puede calmar y ya la atienden, te cierran enseguida. Como que siento que no están preparadas para situaciones así, para atender a una persona. No, y aparte que vos terminaste de hacer la denuncia, ¿dónde vas? Vos por ahí tenés tu familia, por ahí tenés un lugar, un amigo, una amiga. Pero quien no tiene lugar, un resguardo a donde irse. Un resguardo físico, digamos. Claro, eso era lo que yo muchas veces pensaba y decía, me ponía en lugar, porque a veces iba y habían otras mujeres también que estaban con sus nenes a veces y no sabían qué hacer. Y no había un apoyo ahí, que es lo que digo, no hay en ese momento que es el de emergencia, digamos. Que es lo primordial, o sea que... Pero no había. E inclusive, bueno, como te conté, las últimas veces me mandaban directamente a Fiscalía. ¿Ellas mismas? Ellas mismas. Si vos tuvieras que hacer, digamos, de esta experiencia tan dolorosa un reclamo para el Estado, si tuvieras que pedirle al Estado que haga qué, para nosotros también servir de llamado de atención. Acabas de decir, mejor preparación en algunos lugares, ¿no? Sí. Un lugar donde ir a dormir esa noche. Un lugar a donde ir a dormir. Esa noche, donde ir a comer. A donde hospedar a las mujeres que están en esta situación, que no tienen a dónde irse. Y donde un resguardo donde también. Se sientan seguras. Que se sientan seguras. ¿No es cierto? Porque digamos,
Eso es central. Porque tarda mucho una restricción, una prohibición de acercamiento, tarda mucho, tarda fácil, 6, 7 meses tarda. En salir el papel, digamos. Sí. En minutos puede pasar un desastre. En eso te busca y ya no la contás, es así, no la contás. El hecho es que solo faltan segundos. Y a veces piensa, no sé, es una loca o está despechada, y no es así. ¿Vos temés por tu vida? ¿Qué? ¿Temés por tu vida? El mañana sí. A mí me costó mucho venir acá. Yo voy a cerrar la nota con esto, reclamando obviamente al Estado que a Vanina no le puede pasar nada. Porque cualquier cosa que le pase a Vanina va a ser responsabilidad del Estado. De una ausencia del Estado. Te agradezco nuevamente por la valentía, por el coraje de venir a contar tu historia aquí, que sirva para quienes nos acompañan o conocen o tienen un dato o algo, que animen, porque hay que empezar por algún lado, y reiterar los reclamos es tan sano como dar contención en el caso de Vanina. Muchas gracias de vuelta. Con esto finalizamos nuestra edición de hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y en 7 días, miércoles, cerca de las 10 de la noche, compartimos otro tramo de Sin Hilo. Muy amables.